Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Gustavo Banescayán, que le habla de salud, le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa el día de hoy. Recibimos al ministro de Interior, Luis Alberto Heber. Gracias por estar en Quién es Quién. Al revés, el gusto es mío. Muchas gracias por estar una vez más aquí en el programa. Un gusto. ¿Este es el ministerio más difícil? Y es el más complicado, ¿no? Porque es el que tiene más desafíos. Pocas noticias buenas, las mayorías malas. La mejor noticia es que no haya noticia. Entonces, lo que estamos preparando ahora es un plan de inversiones muy importante para poder resolver lo que tenemos en el ministerio, que son dos ministerios, no es un solo ministerio. En todas partes del mundo existe el Ministerio de Interior y el Ministerio de Justicia. Que acá no existe de hace unos cuantos años. Sí, y cada vez que tengo la oportunidad, hasta ahora no he tenido porque vivimos en pandemia, pero sí por Zoom, siempre cuando hablamos con Brasil, con Paraguay, con Argentina y con otros países, que hasta ahora lo hemos hecho vía Zoom, siempre tengo que hablar yo con los dos ministerios, o sea, con el Ministerio de Justicia y con el Ministerio del Interior. Y para explicar esto brevemente, para no alargar un poco la respuesta, el Ministerio de Justicia se encarga de las cárceles. Porque el que los agarra no es la persona preparada y formada para rehabilitarlo o reeducarlo y reinsertarlo en la sociedad. Y es lógico, está preparado para la lucha diaria, para el enfrentamiento, para tratar de aplicar la ley de procedimiento policial sin que esto termine generando un abuso policial, y por lo tanto actúa de manera de reprimir el delito o prevenir el delito. Acá en el Ministerio del Interior tenemos los dos, y está el INR, que es el que nos lleva mucho de las preocupaciones. ¿Y usted quiere que sea el Ministerio de Justicia hoy? Por el estado que nos entregaron las cárceles, que es calamitoso, una herencia maldita en donde se violaba sistemáticamente los derechos humanos, se sigue violando los derechos humanos en algunos módulos, otros no. O sea, rehabilitarse nadie ahí. Realmente, nadie no. Por eso yo estoy hablando. ¿Pero donde se violan los derechos humanos? En el CONCAR, por ejemplo, hay 4 módulos muy complicados. El 10, el 11, el 3 y el 4. El resto de CONCAR es una cárcel que está dedicada a rehabilitar. En los módulos complicados que alguien se rehabilite es casi imposible. Y después tenemos la unidad 6, que es la unidad de Punta Rieles, que rehabilita. Tenemos la PPP que hizo el gobierno anterior, que también es una cárcel diferente. No es... Pero hay un hacinamiento que genera... Pero en los módulos complicados que se rehabilite a alguien es imposible. Si yo pudiera, les pasaría con una topadora y los tiraría de abajo a los 4. Porque no hay rehabilitación posible ahí. Me parece que fueron mal construidos. Trajeron una idea de Colombia, no sé quién, además, mal construidos, desastre. Salen fueron peor. Vandalizados y están totalmente hacinados. Salen peor esos. Y es donde se producen los grandes problemas en el confinamiento, ahí adentro, en esos módulos. Pero tenemos Las Rosas también con problemas de hacinamiento, Salto también. ¿Usted quiere un Ministerio de Justicia entonces? Sería lo mejor, pero no tenemos hoy ni el ámbito de la opinión pública ni esta instancia de rendición de cuentas. ¿Por la dictadura? No, porque... Pues la última vez que existió fue en dictadura. Ya sé, pero eso no, para mí no me importa eso. O sea, no es una reminiscencia a la dictadura. Habrá quienes actúan de esa manera, no yo. Si es un buen instrumento ahora, lo vamos a agarrar. El tema es que no estamos en un momento en la rendición de cuentas como para crear otro ministerio. Y entonces, por lo tanto, la tengo en carpeta, es mi opinión. Creo que puede haber un amplio consenso en que tenga que ser ahí de esa manera, porque el Ministerio de Justicia además concentraría todo el tema de derechos humanos en el Estado. O sea, la Secretaría de Derechos Humanos, rehabilitaciones, tendría que actuar el MIDES también coordinadamente con el Ministerio de Justicia, tendría que actuar... ¿Pero en este periodo de gobierno la ve posible o pasa...? La educación... Periodo de gobierno pasa sin Ministerio de Justicia? Vamos a ver, yo digo cuál es el problema, y por ahora no tengo otra solución que convivir estos dos ministerios. Por ahora,
veremos si mañana el país sale de muchos desafíos que tiene por delante, como puede ser controlar el tema inflacionario, generar más trabajo, que es lo que ha priorizado el gobierno de la coalición, y poder hacer las viviendas que son necesarias hacer, donde nosotros pretendemos hacer viviendas para la policía. Ahí puede caminar. Ahí, bueno, si despejamos un poco eso, que es lo urgente, podemos hablar de esto que es el ideal. Mientras tanto, tengo que convivir, entonces el director del Instituto Nacional de Rehabilitación es quien en definitiva hoy tiene a su cargo la rehabilitación. Porque si hubiera un Ministerio de Justicia, los que cuidan a los presos, ninguno es policía. O una policía propia. O sea, puede haber una policía que se especialice en temas penitenciarios, como muchos de los policías que están hoy ahí. Son gente que hace cursos, se prepara y se ayorna para el trabajo dentro de cárceles. Cuando recorre las cárceles, ¿ve que hay presos que no tienen rehabilitación posible y que la cadena perpetua sería una alternativa? Mire, no es recorriendo, es por la violencia de a veces de algunos delitos. Cuando hay horrores, esos horrores muchas veces están mitigados en función de que se lo pone como una persona psiquiátrica, ¿no? Bueno, que no está en sus cabales, pero comete ese tipo de asesinatos. Pero termina saliendo después. No que yo sepa, está recluido y a veces escapan, pero... No, pero después de 45 años máximo, una persona joven sale. Bueno, yo, para cierto tipo de delitos en el país, horrores que a veces uno ve, fíjese que el último que a mí me impresionó mucho, que fue esta persona que mató a sus 2 hijos, sí. ¿no? No sé si tiene problemas psiquiátricos. Seguramente algún problema psiquiátrico lo tiene porque no está en sus cabales. Una persona que asesina a sus hijos por un problema con la pareja. Para algunos tipos de delitos sí. Entonces, cuando uno ve estos horrores, se pregunta, ¿es factible la rehabilitación de esta persona que mata a sus hijos de la manera que los mató? Incluso tuvimos que dar apoyo a los policías que vieron la escena, ¿no? Porque era tan espantosa la escena que genera a veces trastornos a quien tiene que intervenir. Entonces la respuesta es sí, ¿no? ¿Cadena perpetua para algunos delitos? Mire, mi opinión frente a algunos delitos no la tenemos, pero no creo que por ahí sea el tema. Hay que endurecer frente a delitos que de alguna manera son horribles. Aumentar las penas, dice usted. Bueno, en este caso, de este tipo de horrores que se dan, a veces uno entiende que el código nuestro no está adecuado, ¿no? Que había que revisarlo. Incluso hay gente que está dispuesta a trabajar en ayornar el código frente a situaciones que son nuevas. ¿Qué otro delito están pensando en ayornar? Desde la época de Irureta Goyena. ¿A qué delitos le aumentaría la pena? Titulares nada más. Bueno, hay todo un tema nuevo con el tema de las drogas y el narcotráfico que lo tenemos que ir viendo, ¿no? Pero bueno, la tarea ahora es otra. No estoy poniendo el acento en la reforma del código. Si viene y hay una iniciativa en ese sentido, vi que había 3 diputados que estaban trabajando en modificar el Código de Proceso Penal. Pero eso no son las penas, eso es el procedimiento. Por eso, el código, vi que había 3, pero no vi que se armara una comisión para estudiar el Código Penal. Que había que armarla, dice usted. Fue estudiado en el periodo anterior y que terminó fracasando en el Parlamento por la intención de derogar el artículo que refiere a abuso de funciones. Ahí se generó el problema y hoy no tenemos un código que se había trabajado mucho, producto que no nos pusimos de acuerdo en el sistema político de qué hacer. Algunos querían derogarlo, otros lo querían limitar, otros simplemente querían dejarlo como está. Y lo cierto es que
que no avanzó y quedó por el camino, lamentablemente, la reforma del Código Penal, ¿no? Uruguay lleva en el mes de mayo, en 10 días, 16 homicidios, en un solo barrio, 8 homicidios. Usted se reunió con el presidente de la República y tanto el presidente de la República como usted dijeron, hay un plan. Obviamente yo no me voy a pedir la parte táctica, porque usted no me la va a decir, no corresponde tampoco, porque si no estaría avivando a la delincuencia. Pero para darle tranquilidad a la gente, porque son hechos graves, incluso la forma, no solamente el homicidio, que ya de por sí es grave, sino la forma. O sea, sin que decirme táctica, ¿cómo tranquiliza a la gente de que usted va a decir, esto lo frenamos, esto lo arreglamos? Bueno, nosotros hemos salido después de la información acabada que le di al presidente de la República, salía a la prensa en una conferencia que se había armado ahí abajo en la planta baja de la Torre Ejecutiva, diciendo, nosotros no vamos a dar ni un metro de ventaja, ni vamos a ceder un centímetro en nuestra lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué? Y bueno, porque es el origen de todos nuestros problemas, es el narcotráfico. Antes se decía, no, hay que combatir el gran narcotráfico, porque si no agarramos a la gente que no tiene ingresos y que de alguna manera son consecuencias de un sistema capitalista que termina condenando a las personas a que al no poder crecer en este sistema es una víctima del sistema y por lo tanto hay que generar una comprensión. Claro, ese razonamiento no nos lleva a analizar de la gente que no teniendo trabajo y tiene que trabajar a veces 15, 16 horas por día, no delinque, hace el esfuerzo y no entra en la actividad delictiva y ese es el que nosotros debemos de premiar y a esa persona es la que debemos de apoyar. Pero bueno, eso es parte de la discusión de carácter político, ideológico, digamos, que genera atrás. Y siempre se comprendieron las bocas de pasta base. Incluso cuando yo estuve en la Torre Ejecutiva, cuando fui citado por el presidente Vázquez, y fui acompañado de Javier García y de Besosi, el actual intendente Besosi, en nombre del Partido Nacional. Yo recuerdo de que estábamos viendo la posibilidad de cómo allanar las bocas de pasta base y propusimos interpretaciones de qué era un hogar. Y en eso me salta justamente el subsecretario, el hermano del doctor Vázquez, que era el subsecretario del Ministerio del Interior, y me dijo que teníamos que comprender a la familia que por la necesidad tenía que prestar su casa para que la casa sea una boca de pasta base. Entonces, digo, ¿por qué no comprender a aquel que roba un auto y aloja en su predio un auto robado? O que roba un banco y pone su casa para que guarden la plata del banco. O sea, si nosotros combatimos el delito y hay personas que están encubriendo esto en función de que prestan porque se les pagará, por lo que fuere. No, me dijo, además puede ser una madre soltera que está con apremio físico. Bueno, pero vamos a resolver el tema de la madre soltera por la asistencia que el MIDE da. ¿Usted sintió que se amparaba a los delincuentes de alguna manera? Entendí que no era prioridad atacar las bocas de pasta base por parte del gobierno. O sea, el Frente Amplio no tenía como prioridad eso, dice usted. Vi que no tenía esa prioridad, al punto tal de que el cierre de las bocas de pasta base han crecido enormemente ahora en este periodo, con Jorge y en la continuidad que nosotros hemos dado a la administración de Jorge Larrañaga, en donde creo que el año pasado fueron 1.200, 2.000, me acotan 2.000 bocas de pasta base, porque la boca de pasta base es la que origina los otros delitos. O sea, el mensaje del Frente Amplio, dice usted, era que las bocas de pasta base no se cierran. ¿Me dejás terminar? Sí. Porque si no... Sí, se nos va el tiempo. Las bocas de pasta base son las que originan la rapiña y las que originan el hurto. Entonces, el combate frontal a las bocas de pasta base, ese combate frontal a cómo se paga con cosas robadas en la boca de pasta base. Pero además de quería que se cierren entonces. Además de consumir. No sé, pregúntenles a ellos. No, pero usted habló con ellos por eso. No, yo no. ¿Con quién? Con el hermano del presidente, dijo que habló. No, me dio una explicación de por qué no tener una actitud mucho más dura con respecto a la boca de pasta y que teníamos que tener una comprensión, una mirada
de comprensiva de la persona que estaba prestando su casa para poder delinquir, Y hacer por eso de eso estamos como comercio. estamos hoy. Tanto es así que en la LUC presentamos un artículo que decía que quien presta la casa para vender drogas está penado, está realmente castigado por la ley. Y ese artículo es hoy vigente y por lo tanto lo vamos a aplicar en toda su dimensión. Quiere decir que nosotros hemos encarado la lucha contra el narcotráfico teniendo más acciones en el gran narcotráfico porque hemos capturado 8 toneladas. ¿Cómo es la tranquilidad de la gente con esta cantidad de homicidios y la forma de que usted lo va a resolver? 8 toneladas de Sí. droga los agarramos. Y hemos tenido una acción con respecto a la delincuencia que ha significado la posibilidad de cerrar 2.000 bocas. ¿Y qué terminó pasando? Bajaron las rapiñas y se estabilizó. En el mes pasado, espero que en estos meses, en este trimestre, baje el hurto. ¿Por qué? Porque hay menos bocas de pasta base. Y eso lleva a una disputa mayor en territorio por esas bocas, las pocas bocas de pasta base que las tenemos que perseguir. Nosotros tenemos que tener una vigilancia en la boca de pasta base para saber por lo menos 10 personas que ingresen al recinto para comprar droga y que estén dispuestos a confesar de que sí, que efectivamente compraron, es un elemento de juicio como para poder pedir ¿Cómo un tranquiliza a allanamiento, la gente con los homicidios que han habido? que tiene que ser de día, ¿no? Pero ¿cómo No de tranquiliza a noche. la gente? ¿Cómo le dice, quédense tranquilos que esto no se repite, que no va a pasar, que no va a aumentar? Nosotros, estamos poniendo toda la carne del asador, ¿no? Estamos poniendo todos nuestros operativos como para dar batalla a lo que para nosotros es una red. Ahora, muchas veces, antes había jefaturas que de narcos que se dividían, algunos de ellos, o muchos de ellos, están presos, y hay mucha gente que se ha atomizado esa red, ¿no? El producto de la pelea, de la guerra que tenemos con el narcotráfico. Entonces se disputan más zonas entre ellos cuando no hay una línea de Pero de va a haber más conducción, patrullaje. ¿Qué bueno, le dice? pero eso Sin entrar en táctica, pero Gustavo, ¿cómo tú transmite le das tranquilidad? vuelta para preguntar Sí. cosas. Yo digo, la tranquilidad es que nosotros vamos Han a dar... descuartizado gente, han hecho... Sí, para que nos demos cuenta de la violencia con quien estamos enfrentados. La gente se asusta con eso, usted sabe eso. Pero ¿cómo no se va a asustar? Si mañana descuartizan, antes cortaban un dedo, cortaban una mano, ahora descuartizan y matan a una persona. Exacto. Quiere decir que la disputa del territorio muchas veces se hace con mucho más violencia. En otros países empiezan esos territorios y después sale la gente que no tiene nada que ver con el narcotráfico. Bueno, nosotros estamos trabajando, poniendo todo lo que nosotros tenemos en las zonas de conflicto, en las zonas que se disputa el territorio, para tener presencia policial. Si no pasa eso... Con inteligencia y con delitos complejos que de alguna manera son las personas que conocen, saben, hablan con el barrio, con su gente, y estamos vigilantes para poder capturar, porque además de capturarla y tener la certeza de que son las personas que dirigen, tenemos que probar en la fiscalía. No es solamente saber que hay en un lugar, ahí una boca pasta base donde se vende droga. Tenemos que probar frente a la justicia que es una boca de pasta base y solicitar el allanamiento correspondiente para poder ingresar y encontrar. Para ir a la pausa, ¿qué siente usted como ministro y como persona cuando el presidente del Frente Amplio, expresidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dice: la gente debe estar añorando volver a 2019? Gustavo Leal, que hubiera sido ministro de Interior si Daniel Martínez ganaba, dice: la calle Pou tiene que desautorizar a Heber porque clasifica muertes, según sean del narcotráfico o no sean. No es José verdad. Mujica, expresidente de la República, dice: pusieron a Heber en ese lugar para liquidarlo políticamente. Y le cierro algo de alguien que es votante del Frente Amplio, aunque no milita, Jorge Bermúdez, de la FUS, que dice: después de lo que pasó con la ambulancia, que le agarraron a tiros, esto parece Tijuana. Bueno, empecemos por lo último. No la agarraron a tiros, o sea que Bermúdez, antes de hablar, tendría que informarse. Fueron apedreadas y estamos vigilantes. Estuvimos hablando con las ambulancias para darle más seguridad. Tenemos una suerte de protocolo, no se puede llamar así, pero una coordinación con la jefatura de Montevideo para poder darle
a una ambulancia la seguridad para poder entrar. Pero sin perjuicio de eso, vayamos a cada uno de los puntos que usted mencionó. Creo que debe ser el único persona en el Uruguay que añora volver a la época de Bonomi, Fernando Pereira, que fue cuestionado hasta por Daniel Martínez cuando era candidato. Pero bueno, es un problema interno del Frente Amplio, ¿no? No sé cuál es la distancia. No creo que nadie quiera volver a el crecimiento enorme de las rapiñas, a los hurtos y a los homicidios que sucedió en el gobierno de Bonomi, en el gobierno de Vázquez, y cuyo titular era Bonomi. Me parece que es increíble que se diga eso. Pero lo puede decir, tiene derecho, y nosotros naturalmente creo que reflejamos la opinión de la inmensa mayoría, incluso de frentistas, que no están de acuerdo con la política de seguridad que llevó adelante el ministro Bonomi. Todo el resto lo cuestionó. Creo que fue uno de los elementos, no el único, pero uno de los elementos que estuvo arriba de la mesa que llevó a gente a no acompañar al Frente Amplio. Entonces me parece que seguir por esa línea de razonamiento me parece un error de carácter político. Mujica ya sabemos, el Pepe es el Pepe, ¿no? Dice cosas. ¿Habla de liquidarlo políticamente usted? Sí. Nadie está pensando en liquidar, nadie está pensando en el puesto que uno tiene en un cuadro de fútbol. Lo que uno quiere en un cuadro de fútbol es que el cuadro gane. ¿Pero usted pierde políticamente con este puesto? ¿El partido lo ganamos o no lo ganamos? O sea, el gobierno mañana tiene una baja en su cuadro, en su oncena de selección. El gobierno, hablando de toda la coalición, sí, se nos va el número 5. Y yo que soy volante tengo que bajar a marcar, ¿no? Para hablarlo en términos futbolísticos. ¿Y cómo pierdo o gano? El partido se juega por parte de todo el cuadro. Gana el cuadro. Yo gano si gana el cuadro. Yo pierdo si pierde el cuadro. Entonces yo tengo que jugar de 5. Bueno, no era mi puesto, no era mi puesto, pero tuve que bajar porque tuvimos una baja. Y usted no mide costos políticos. ¿Pero cómo voy a medir costos políticos cuando... ¿Usted quiere que su sector, la 71, vote bien? Sería hasta inmoral estar midiendo costos políticos cuando se juega la vida del partido, el Partido Nacional junto a otros partidos coaligados para tener una buena gestión. ¿Cómo vamos a estar mirando costos políticos? Uno tendrá que pagar el costo que tenga que pagar. El partido, hablando del cuadro de fútbol, que es la coalición, se tiene que jugar a tener una excelente gestión para de alguna manera darle continuidad y mejoras a la gente que sean palpables para aspirar a ser reelectos en el año 2025. Este gobierno es pro policía, el Frente Amplio es antipolicía. Mirar sobre el tema de individualismo, bueno, por eso es que el Frente está como el Frente, como está, ¿no? Que está cada uno por su lado. Nosotros tenemos un juego de equipo en donde uno tiene que jugar mañana atacando, a veces defendiendo. Y bueno, me ha tocado defender, sí, y ahí voy a defender al cuadro del cual integro y que está coaligado con otros partidos y estoy seguro que vamos a tener una buena gestión al frente de un gran capitán como tenemos en la cancha, que es el presidente de la República. ¿Usted entiende que esta coalición de gobierno es pro policía y el Frente Amplio es antipolicía? Bueno, no sé lo que es el Frente Amplio. Este gobierno es pro policía. ¿El anterior gobierno? Y pregúntenselo a ellos. No, le pregunto a usted que está en el cargo. A mí pregúnteme de mí. Yo digo, yo soy pro policía. Y yo digo que nosotros estamos dando apoyo moral y ahora tendríamos que buscar la posibilidad de hacer una mejora en lo que puede ser las retribuciones, que es mi batalla de hoy, para poder darle no solamente el respaldo político y el respaldo jurídico que precisa la policía, sino el bienestar económico que merece quien arriesga la vida todos los días por defendernos a todos. ¿Usted no veía pro policías en el periodo anterior? Yo veo pro policías ahora, en este Antes periodo. no. En este periodo veo pro policías. Antes no lo vio hasta ahora. No sé, usted. Le pregunto a usted que es el ministro del Interior. No, a mí no me lo tiene que preguntar, no soy encuestólogo. ¿Le invito una pausa?
Bueno. Continuamos a parrilla misma quienes quieren con el ministro del Interior Luis Alberto Heber. Le recordamos como siempre, horario principal de emisión de nuestro programa, jueves 22:30 horas en Canal 5, repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas en Canal 5. Pausa y además quienes quieren.